Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Siempre cuando estamos por terminar un año y dar principio a uno nuevo, siempre hay buenas intenciones del hombre. Pero es de esperar que esta pregunta cause una celebración, contentamiento, gozo y no lamentaciones. Todos debemos de saber que las buenas intenciones no bastan, no son suficientes. Y no es posible alcanzar ninguna meta sin disciplina y decisión. Dios quiere que todos los que creen, los que le han recibido, tengamos la meta de alcanzar la madurez. Esa madurez espiritual, esa que nos lleve un día a la presencia de nuestro Dios. Si esta no es tu meta, su vida en Cristo y su fe puede estar decayendo. Es necesario que nos examinemos para ver de qué estamos faltos. ¿Por qué en estos tiempos tan difíciles y complicados
que Dios está permitiendo a la vida de todo el mundo, nuestra fe permanezca firme, viva, y que debemos de luchar cada día para que por medio de nuestro Señor Jesucristo podamos alcanzar esa madurez en Él. Amén. Abramos las Sagradas Escrituras, hermanas, en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí el apóstol Pablo nos invita a que debemos de ir alcanzando esa madurez. Y también nos dice que debemos tener los sentidos ejercitados. Cuando nosotros estemos avanzando en esa madurez a la cual Cristo nos llama, debemos de estar, hermanas, siempre prestas a escuchar su palabra. Y la única manera de que lo hagamos es de poner en práctica lo que leemos. Es un entrenamiento constante para que nuestros sentidos espirituales se desarrollen, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Y como dice, tengamos el discernimiento del bien y del mal. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aceptar es recibir a nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro sumo sacerdote. En el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y el versículo 15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. En esta lección es importante que tengamos presente que el grupo a quien se le estaba dando esta epístola o esta palabra estaba compuesto por judíos cristianos que estaban luchando contra la tentación de regresar a ciertas prácticas del judaísmo. La epístola a los Hebreos ha señalado que nuestro Señor Jesucristo está exaltado por encima de los ángeles. Esto lo eleva por encima del sacerdocio del Antiguo Testamento, cuyos representantes ofrecían sacrificio por sus propios pecados y también por los del pueblo, como podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 4. En cambio, nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto por el pecado y un sumo sacerdote superior, porque a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, su sacrificio tuvo lugar una sola vez y para siempre. Y como dice la palabra de Dios, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque era y es plenamente Dios, y también fue hombre. En el libro de los Hebreos, capítulo 5, vamos a leer que dice la palabra de Dios: Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta hora,
sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Podemos ver que la idea general es que nuestro Señor Jesucristo reunía las cualidades de sumo sacerdote. Aunque su sacerdocio fuera diferente, era de la clase y el orden de Melquisedec, diferente a los sacerdotes del linaje de Aarón. Melquisedec, misteriosa figura que aparece en el libro de Génesis capítulo 14, no tenía relación con el tiempo, carecía de genealogía, lo cual representaba el sacerdocio eterno de Cristo. Además, sirvió como sacerdote para el patriarca Abraham, así como Cristo como el sumo sacerdote de los hijos espirituales de Abraham. Y por último, vamos a ver en el versículo 9 y 10, y dice la palabra de Dios, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto nos indica que nuestro Señor Jesucristo fue hecho perfecto y completo, como referencia a una perfección moral, puesto que Él no tuvo pecado, sino a la consagración como a los sacerdotes del Antiguo Testamento era consagrado, y Él reunía todas las cualidades necesarias para ser nuestro sumo sacerdote. Como segundo punto, vamos a aprender cómo superar por medio de la palabra la inmadurez. En el libro de los Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al 14, leemos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los judíos cristianos no estaban faltos de enseñanza, habían escuchado las Escrituras, lo suficiente para convertirse ellos mismos en maestros. Sin embargo, dice la Escritura que eran tardos para oír. Aquí tardo se refiere al oído perezoso, lo cual es realidad significativa que la mente de ellos era perezosa. Son un buen ejemplo de que una cosa es conocer la Biblia, la Escritura, y otra muy diferente a estudiarla con profundidad y vivirla en la práctica. También podemos leer que en el versículo 13 y 14 ellos no habían madurado. Más allá de las enseñanzas más elementales, aún tenían una dieta de leche, aunque ya habían debido de ingerir alimento sólido. El versículo 13 indica que eran inexpertos en la palabra de justicia. El versículo 14 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y la palabra nos lleva a entender que tenemos que estar luchando todos los días en nuestra fe por medio de la Escritura, por medio de la oración, hacia esa madurez espiritual. En el capítulo 6 del libro de los Hebreos vamos a leer del versículo
1 al versículo 3. Y dice la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí podemos ver, amados hermanas, que todo es si Dios lo permite. Esta necesidad de ir más allá de la enseñanza elemental hacia nuestro Señor Jesucristo no le restaba valor a lo que se describe en el libro de los Hebreos, versículo 1 y 6 del capítulo 6. Ahora bien, ya era hora de progresar a otra enseñanza. Era necesario que edificaran sobre el fundamento que había sido puesto en ellos. Porque habían crecido guardando la ley de Moisés, les era fácil seguir confiando en las obras de la ley. Era difícil para ellos ver la fe como la única base de su relación con Dios. Dediquemos un tiempo, amadas hermanas, para identificar en nuestro interior qué es lo que está impidiendo que usted y yo avancemos hacia esa madurez. Podemos ver que los judíos cristianos de los tiempos antiguos necesitaban ir más allá de una enseñanza, para que de esa manera pudieran llegar a tener una mejor comprensión en el Evangelio. Todo era si Dios lo permitía. Nosotros no podemos dejar la enseñanza que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir adelante hacia esa perfección. Por eso es necesario que nuestra fe esté puesta sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos va a guiar, porque Él nos va a dirigir, porque Él nos va a conducir. Su palabra es palabra de poder, palabra que quebranta, palabra de profundidad. Por eso creemos que el Señor tiene preparado día con día todas las cosas para beneficio de nuestra vida espiritual. Amén. Y por último, vamos a ver el tercer punto: ¿cómo podemos hacer firme esa esperanza? En el libro de los Hebreos, capítulo 6, del versículo 4 al 12, dice la palabra de Dios: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Es un pasaje difícil de entender, el versículo 4 al 6, porque nos habla primordialmente sobre la importancia que tiene el crecimiento espiritual y hace una advertencia.
Dice la palabra de Dios, y recayeron, otra vez sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Nosotros no podemos ni debemos de mirar atrás cuando ya hemos conocido la palabra de poder y de misericordia en nuestra vida. Estos judíos cristianos eran creyentes genuinos y habían compartido el don del Espíritu Santo. Habían experimentado las bendiciones de Dios, las arras de una herencia eterna. Pero si no hacían su mayor esfuerzo por madurar espiritualmente, sufrirían las consecuencias. Aquello significaría caer de vuelta en la religión basada en las obras que caracterizaba a las sinagogas del primer siglo. Volver atrás sería espiritualmente algo no agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Sería como ofrecer otro sacrificio por el arrepentimiento después de haber conocido ya a nuestro Señor Jesucristo. Sería tanto como decir que su sacrificio había sido insuficiente y que equivaldría al menosprecio de su obra. Esto es cierto también acerca del creyente de hoy que se convierte en una apostasía, la cual es una renuncia total y deliberada a un abandono hacia nuestro Señor Jesucristo como nuestro medio de salvación. Es el único que nos lleva a una vida eterna. Es el único que nos prometió una salvación. De manera que si lo rechazamos, no hay a dónde ir, no hay otro a quien acudir. Es importante distinguir entre la apostasía y lo que podría llegar o llamarse caer de la gracia. Las Escrituras contienen numerosos ejemplos de personas que se alejaron de Cristo, pero regresaron. Por eso es importante, amada hermana, que usted permanezca firme en su fe y en esa convicción en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, nos llama la palabra de Dios que tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que debemos de mantenernos firmes en nuestra doctrina, que no prestemos atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, dice la palabra. Y dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y muchas veces hemos regresado ahí. Aunque esta severa advertencia era necesaria, teniendo en cuenta el peligro espiritual que enfrentaban los judíos cristianos por mirar atrás. El autor del libro de los Hebreos estaba convencido de que estos cristianos estaban dedicados a cosas mejores. En el versículo 9 mostraban fruto en sus obras de amor hacia sus hermanos en la fe. Y Dios, que es justo y recto, cumplirá lo que había prometido como seguidores de Cristo. Ellos también podían esperar las recompensas eternas de la fe. De esta manera, el escritor de la epístola los exhortaba a hacer las cosas con sinceridad, sirviendo a Cristo el resto de su vida. Necesitaban rechazar el deseo de mirar atrás y seguir perseverando en una fe como lo habían visto en los hombres y mujeres que ellos conocían también a través de las Escrituras. Hoy podemos ver que estamos viendo
que mucha gente regresa a su vida antigua después de haber conocido a Cristo. Pero todo ha sido porque no han alcanzado esa madurez, porque vuelven a ser como niños. Hay quienes miden la madurez espiritual por la falta de problemas. Mientras más fácil sea su vida, más lo ha bendecido Dios. Pero sabemos que no es así. El Señor nos invita a que avancemos hacia esa madurez. Por eso, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, necesita madurar continuamente en su fe. Y todo esto lo podemos lograr tomados de la mano de nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese sumo sacerdote fiel y misericordioso. Y hoy te invito, amada hermana, a que sigas confiando en Él, a que sigas poniendo tu mirada, tu fe y tu confianza en ese gran sumo sacerdote. Bendito seas, Padre de los cielos, en esta hora. Te damos la honra y la gloria, porque tu palabra hoy nos ha enseñado que debemos, Señor, avanzar a esa madurez espiritual, que dejemos de ser como niños, que seamos, Padre, teniendo una buena conciencia y que nuestra fe no sea fingida, que no nos desviemos, Señor, que no nos apartemos de tu camino, porque tú deseas que tus hijos avancen cada día en esa perfección. Conocemos tu palabra, queremos ser hijas obedientes, queremos cada día, Padre, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos conduzcas, que todas las cosas, Señor, que tú permites en nuestra vida, sea para madurar, que nos ejercitemos siempre, que estemos constantes en la oración, fervientes, llenas de tu presencia. Gracias, Padre, porque tu palabra de misericordia nos fortalece. Gracias por la vida de cada una de tus hijas, que sabemos, Señor, que tú tienes puesta tus ojos en cada una de ellas y nos mostrarás el camino que debemos de seguir. Que nuestra fe sea permanente, que nuestra fe sea cada día en aumento, que conozcamos, Señor, que tus propósitos son para la eternidad. Por eso te damos gracias, para que tu mano de misericordia sea con cada una de tus hijas en este día y todos los días de nuestra vida. Que seamos como esa tierra, Señor, que cada día pida de tu presencia, que nos llene, Señor, que produzca, Señor, fruto, Padre Celestial, que seamos de bendición siempre para nuestra vida, en nuestra familia, para nuestros hijos, para el que está a nuestro lado. Hoy te damos la honra y la gloria por medio de tu Hijo amado, porque dice que tú no eres un Dios injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia tu nombre, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando cada día en la vida de cada una de tus hijas, pero deseamos, Señor, que cada uno de vosotros muestre esa misma solicitud para esperar, Señor, en esa esperanza eterna que tienes preparada para cada una de nosotros. Te damos la honra y la gloria en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros. Amén, amén y amén.